título de esta enseñanza se llama No desperdicies tu altar. No desperdicies tu altar. Y cuando estaba pensando en la enseñanza, en el título de una predicación o un corto que está en YouTube de un predicador que me gusta mucho que se llama John Piper. Y John Piper decía, no desperdicies tu púlpito. Y se refería fuertemente a los púlpitos y a las predicaciones de hoy en día de muchos pastores, predicaciones que son muy light, predicaciones que lo que hacen es muchas veces consentir el pecado y no confrontar el pecado, donde muchas veces muchos predicadores enseñan de muchas cosas, más de superación personal. He dicho que a veces usted en internet se encuentra predicaciones muy buenas, predicadores que usted puede seguir continuamente porque dan palabras y palabras buenas. Tenemos la página de YouTube de la iglesia también, donde hay predicaciones muy buenas que usted puede seguir a través de nuestra página y que usted puede compartir con otros. Pero también se va a encontrar en internet muchas cosas, mi hermano, que no contribuyen a veces a su crecimiento espiritual. He escuchado a predicadores y usted escucha predicaciones a veces hasta de 1 hora y predicaciones que parecen más una charla motivacional que en realidad una predicación de la palabra de Dios. Y pensaba que así como hay predicadores que desperdician el altar y desperdician el púlpito, ¿sí? Un día de una predicación, una buena predicación puede llegar a transformar el corazón de una persona. Una buena predicación y una enseñanza de la palabra de Dios puede llegar a salvar del infierno a una persona. Y pensaba que así como pasa en las iglesias, en nuestros hogares ocurre algo similar. Y en nuestros hogares nosotros estamos desperdiciando nuestro altar familiar. Y estamos desperdiciando los tiempos más hermosos y los tiempos más bonitos que podemos tener en la presencia de Dios por estar ocupados en 1001 cosas que a veces no tienen nada que ver con la presencia del Señor. Y créanme que eso cuestionaba también mi corazón a manera personal, porque creo que a veces dedicamos más tiempo a otras cosas que en realidad a buscar la palabra del Señor y a tener los tiempos de adoración y de oración que Dios espera. Yo no sé cuántos tengan altar familiar acá, y pues no le voy a pedir que usted levante su mano, solo quiero hoy hacerle la pregunta, porque la predicación va enfocada a esto. Estamos desperdiciando a veces el tiempo que nosotros tenemos con el Señor. Juan capítulo 17, cuando el Señor hablaba y empezó a orar por los discípulos, hay 2 versículos que quiero tocar de allí. Y este versículo, 3 versículos, el versículo 9 y 10. Jesús está orando por sus discípulos antes de ser arrestado, antes de ser llevado a la cruz. Y Jesús ora de la siguiente manera: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. La oración de Jesús parecía ser una oración egoísta, ¿no? Pero Jesús dice, yo no oro por el mundo, yo oro por los que tú me diste. Yo no oro por el mundo, yo oro por los que tú me diste. Si usted ve toda la vida de Jesús plasmada y reflejada en la Biblia, se va a dar cuenta que la vida de Jesús todo el tiempo fue una vida de oración. Y usted va a encontrar muchos pasajes donde Jesús estaba con el Padre todo el tiempo orando y hablaba con el Padre, y su comunicación con el Padre era constante. Cuando Jesús está orando por los discípulos, se refiere a ellos como un grupo apartado. Y eso es lo que somos nosotros para Dios. La iglesia del Señor es eso, es un grupo apartado del mundo para buscar a Dios, para buscar de Dios y para reflejar a ese mundo el Dios que tenemos. Jesús, luego en la oración, dice más adelante, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, dice la Biblia, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y voy a añadir un versículo más, que es el versículo 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pensaba mi hermano y mi hermana y veía con tristeza, en la oportunidad que se nos ha dado de trabajar y de hacer la obra del Señor en un colegio que nos abrió las puertas, pero miraba con tristeza
cuando hablaba con algunos profesores y profesores nos hablaban de situaciones particulares que ocurrían en el colegio. Y creo que la mayoría de profesores no son cristianos, es decir, no conocen del Señor, quizás uno que otro sí. Pero ellos nos decían con asombro, vea, muchos de los chicos que tenemos problema en el colegio, en muchos de los casos, son hijos de padres que son cristianos, hijos de padres que son creyentes, y son los que más lata nos dan en el colegio. Y eso se me quedó en mi mente, en mi corazón, y pensaba y como que meditaba las cosas y decía, Señor, así de mal estamos nosotros como cristianos, que nosotros no estamos reflejando a los demás realmente el Dios que tenemos en nuestra vida y nuestro corazón. Y hemos tenido un descuido total en las cosas básicas de la vida cristiana, y por eso es necesario recordarlas, mis hermanos, porque aunque esa enseñanza debería ser la enseñanza que nosotros damos de primera mano a los que recién están empezando en el Evangelio, nos vemos forzados a darla después de años de cristianismo en nuestros hogares y en nuestras vidas, porque estamos descuidando lo principal. Un predicador antiguo decía, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Quiero que se imagine su casa sin techo. Imagínesela por un momento. Creo que si su casa estuviera sin techo, usted no estaría acá, porque estaría allá cuidando la casa y estaría cuidando que los ladrones no se le roben algo. Estaría cuidando que si viene la lluvia, pues toca colocar algo para que no se le moje lo que tiene. Y sabe una cosa, así como muchas veces nos preocupamos por nuestras cosas materiales, ¿cómo sería nuestra vida si así nos preocupáramos por lo espiritual? Una casa sin techo es como una familia que no ora. Y es como una familia que no tiene su altar familiar o tiene su tiempo con Dios. Pensaba que los devocionales familiares y la oración en familia es algo que se está perdiendo en los hogares e incluso en los hogares de nuestras iglesias. Y es un aspecto muy descuidado en la vida de todos los creyentes, o de la mayoría de creyentes, lamentablemente, aún siendo el aspecto más importante de nuestra vida. ¿Y eso cómo se ve reflejado? ¿Sabe que es curioso cuando uno le pregunta a una persona si ha orado y la persona dice, sí, usted tiene una vida de oración, hermano? Sí, yo oro todos los días, pastora. Pues no quiero sonar de pronto, no sé cómo decirlo, dura, sarcástica, como tal vez usted lo quiera llamar. Pero a veces si le pregunto ¿cuánto tiempo es su oración diaria? No sé qué podría contestarme usted. Y tal vez algunos creo que van a empezar a hacer cuentas por reloj. Serían tal vez 5 minutos, quizás. Y su oración es, Señor, bendíceme, ayúdame en el día de hoy, amén. Y salió. Y lloré, porque eso cuenta como oración. Pero quiero decirle que el estado de muchas familias cristianas hoy en día reflejan que el altar familiar es algo que no se está haciendo. Es algo a lo que no se le está dando la importancia que merece. ¿Cuál es el estado de las familias hoy en día? Hijos rebeldes. Entonces usted dice, pero ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Bueno, hay que escudriñar si tal vez algo hizo falta en el hogar. La violencia familiar. Cuando estábamos en un curso que nos dieron acerca de la violencia intrafamiliar, era asombroso ver las estadísticas dentro de las iglesias. Y era asombroso ver que había mujeres incluso ahí que estaban con nosotros tomando el curso y empezaron a hablar y empezaron a decir acerca de cosas que conocían en sus iglesias, de mujeres, de varones, de hogares, que había mucha violencia familiar, y esa violencia no era tal vez siempre de tipo físico, sino era de tipo verbal, a veces de tipo emocional, de tipo económico, cuando muchas veces se utiliza esto como una manera de chantajear al cónyuge o de a veces tratar de imponer su ley. Y veíamos que todo eso estaba enmarcado dentro de esa violencia, y los casos dentro de las iglesias también eran casos que lamentablemente en vez de decrecer, ocurre todo lo contrario, iban en crecimiento.
Si usted mira las crisis matrimoniales, hoy en día los hogares, bueno, yo creo que si yo me pusiera a preguntarles, mis hermanos, ¿cuántos tienen crisis en los hogares? Pues creo que todos levantaríamos la mano, porque todos en algún momento hemos tenido algún tipo de crisis, sea una crisis emocional, una crisis económica, una crisis, no sé cómo lo queramos llamar, bueno, con nuestros hijos, en una crisis de pareja muchas veces, pero creo que todos hemos pasado por momentos de crisis. Sin embargo, cuando nosotros no estamos aferrados a la mano de Dios, esas crisis matrimoniales pueden desembocar en otras cosas que no son parte del propósito de Dios. Y cuando nosotros descuidamos el altar familiar, descuidamos la oración en familia, descuidamos el hecho de estar pendiente de la oración como pareja con nuestros hijos, pues nosotros vamos a dejar expuesto nuestro hogar a que cualquier cosa pueda pasar. Vemos en los hogares reflejados el poco interés por las cosas de Dios y muchas veces el poco interés por crecer en la intimidad con Él. El poco interés por las cosas de Dios. Y mire, mi hermano, no, eso no es un secreto, decía ahorita al iniciar la dirección, que los tiempos de ayuno y los tiempos de oración son los tiempos donde muchas personas podrían venir y no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa. Sé que algunos están ocupados, pero sé que algunos pueden estar acá, pero no les interesa venir, porque hay una falta de interés por las cosas de Dios. Hay una falta de interés por el hecho de crecer en las cosas del Señor y por el hecho de aprender a amar a Dios de la manera como lo dice su palabra. Hay falta de identidad como cristiano. Es cierto que antes, como decían, en la época antigua se conocía a un cristiano. Y usted lo veía y decía a ciencia cierta, ese es cristiano. Hoy en día ocurre todo lo contrario. A usted le preguntan, ¿de verdad usted es cristiano? No parece que usted fuera, ¿de verdad es cristiano? Júremelo. Porque saben, nuestros hechos no muestran realmente que nosotros somos personas temerosas de Dios. Antes nos tienen que preguntar si de verdad llevamos al Señor, si tenemos a Dios en nuestro corazón o no. Hoy en día vemos, mis hermanos, que el estado espiritual de las familias nos está mostrando y nos está dando una clara evidencia de que nosotros estamos descuidando esa oración particular, personal, familiar en la casa. Una vida devocional, mi hermano, es una disciplina espiritual en la cual la familia aprende a conocer de Dios. Miren, sus hijos no van a conocer de Dios los que tienen hijos afuera. Ellos no van a conocer de Dios, ni siquiera muchos de ellos en la iglesia. Dios utiliza a las maestras, Dios utiliza a muchos en medio de la iglesia, claro, para que enseñen la palabra del Señor. Miren, tenemos un caso particular con una niña que asiste a la iglesia y sus padres no vienen a la iglesia. Ella viene a la iglesia porque una de las hermanas de la iglesia la trae. Y ustedes vieran la pasión que tiene esa niña en su corazón por venir a este lugar. Ella está acá y ella no quisiera irse. Ella está acá y ella quiere participar en todo lo que pueda. Y sabe una cosa, su mamá y su papá no conocen de Dios y no quieren conocer de Dios. No está entre sus planes conocer de Dios, pero esa niña en las escuelas dominicales está aquí aprendiéndose los versículos, aprendiéndose acerca de la palabra del Señor. Cada vez que viene acá, cada vez que puede participar, lo hace y lo hace de corazón, porque en su corazón está siendo sembrada la palabra de Dios, que no ha podido ser sembrada en su hogar por causa de sus padres. Pero usted, mi hermano y mi hermana, que tiene la posibilidad de tener en su casa, o si usted es una persona que está sola, tal vez usted no tiene pareja, no tiene hijos, pero es una persona que está ahí, que puede aprender del Señor, necesita hacerlo y necesita recuperar ese altar familiar, y si no lo ha tenido, necesita construirlo. Las personas de la Biblia eran personas consagradas a Dios porque eran personas de altares. Usted ve marcado en la Biblia cada vez que una persona o que los hombres de Dios hacían algo, la manera en la que ellos alababan y adoraban al Señor y agradecían a Dios lo que hacía por ellos era colocando altares. Y usted va a ver en la Biblia, y fulano de tal construyó un altar, y fulano de tal hizo altar para Jehová, y fulano de tal colocó una piedra, y esa piedra se convirtió en altar para Dios. Porque a ellos les interesaba tener una relación personal con Dios, porque a ellos les interesaba tener una vida íntima con Dios, porque reconocían que todo lo que tenían se lo debían a Él, solo al Señor.
Cuando uno ve la palabra de Dios y nosotros aprendemos en el hogar, mi hermano, a obedecer y a confiar en Dios a través de la Biblia y a través de la oración en el hogar. Ayer hablaba con alguien que me decía, mire, yo conozco a una persona y por esas cosas le conozco yo también. Y esta persona me decía, no, esta mujer es increíble, parece que no fuera cristiana. Da un mal testimonio, pastora, me decía, es el peor de los testimonios, da un mal testimonio. Y yo en mi corazón decía, qué triste, me decía, mire, esta persona tiene hijos y sus hijos, algunos de ellos no quieren saber nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio en su casa no es bueno, no da un buen testimonio. No sé qué podrían decir las personas de nosotros. Hay algo que aparece en la Biblia que es llamado como el Shema israelí. Y ese Shema israelí está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Este pasaje manda de manera explícita a tener un devocional en casa. Si usted me preguntara, pastora, ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que hacer un devocional en casa o que tengo que tener un altar familiar? Pues quiero mostrarle un pasaje que hace unos días vimos, así solo de pasada, pero quiero que usted lo mire hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Este es el Shema israelita. Shema, creo que lleva tilde en la. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando los padres empezaban a transmitir de manera oral a sus hijos acerca de la palabra de Dios, lo primero que le enseñaron a sus hijos era a reconocer que Dios era uno solo. 3 personas, un solo Dios. Era uno solo. Hoy en día que nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo y todas las cosas que nos muestra el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una revelación mucho más completa que la que pudieron llegar a tener los hombres de la antigüedad. Y ellos sabían que Jehová era uno solo. ¿Por qué habría que hacer énfasis en esto? Porque los demás pueblos por los que ellos estaban rodeados eran pueblos politeístas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tenían múltiples dioses. Entre ellos Egipto. ¿Recuerdan lo que pasó en Egipto con todo el tema de las plagas? ¿Cuántas plagas eran? ¿Lo recuerdan? 10. ¿Sí o no? Estoy mal, estoy bien, 10 plagas. ¿Y por qué cada plaga tenía una representación específica? ¿Sabe por qué? Porque cada plaga era un dios para los egipcios. Y lo que quiso hacer Dios a través de estas plagas era darle una estocada final a cada uno de sus dioses, de los dioses de los egipcios. Cuando nosotros miramos esto en la palabra, por eso tenía el pueblo de Israel que tener en claro que solo había un Dios. Quiero preguntarle hoy, ¿cuántos dioses tiene usted? Un numerito, pastora. Por eso estoy acá. Pero si usted lo evalúa en su corazón, mi hermano y mi hermana, ¿qué está ocupando el tiempo de Dios? Ese es su Dios. ¿Qué está quitándole el tiempo a Dios? ¿Qué está quitándole a usted su intimidad con Dios? Cuando usted conteste esta pregunta, se va a dar cuenta que ese es su Dios. Entonces, nosotros clamamos, decimos y publicamos que nosotros tenemos un Dios, pero en nuestra vida creo que nosotros lo olvidamos, porque hay muchas otras cosas más importantes que estar en la casa de Dios. Esta mañana me acordaba que hay un caso en la Biblia de una mujer, que esta mujer quedó viuda, no recuerdo dónde está el texto, pero esta mujer quedó viuda y ya tenía creo que como unos 80 años, y dice la Biblia y habla de ella que era una mujer que aún a su edad servía en la casa de Dios, y era sola, no tenía a nadie, era viuda, pero su vida y su tiempo lo dedicó al servicio de la casa de Dios. A mí me alegra cada vez que veo a mis hermanos, a mujeres, a niños sirviendo en la casa del Señor. Ayer me gozaba porque el grupo de jóvenes estaba bien nutrido y eso alegraba mi corazón porque hemos tenido a veces reuniones de jóvenes
meritas 3 o 4 personas, pero ayer teníamos un buen grupo y eso alegraba mi corazón porque decía, bueno, Señor, sigue moviendo el corazón, porque los espacios que tenemos son para aprender más de ti, para poder realmente aprender más de tu palabra, y me gozaba en eso. Veía el sacrificio que hicieron las hermanas en la reunión de mujeres y eso también me motivaba mucho porque decía, qué bendición ver a hermanas ahí que trabajan y trabajan como hormiguitas para que algo salga bien en la casa de Dios. Y eso me alegraba. Y los que venían también y los que pudimos estar en esos y que hemos podido estar en esos espacios, sé que todos hacemos un esfuerzo para estar acá y eso sé que también alegra el corazón del Señor. Pero no se olvide una cosa, mi hermano, y no podemos olvidarnos de algo. Jehová es nuestro Dios, pero Él no va a compartir su gloria con nadie. Y Él quiere que en el trono de nuestro corazón esté Él solamente, nadie más. Ahí no hay espacio para nadie más. Eso es como si en una silla usted quisiera sentar a 2 personas. De pronto puede sentar a uno encima del otro, pero llega el momento en el que se va a cansar. O como a veces nos ha pasado, la silla se puede partir. Entonces, su trono, el trono de su corazón, es solo para una persona. Y esa persona no la comparte con nadie. No hay espacio para su esposo, no hay espacio para su esposa, no hay espacio para sus hijos, no hay espacio para su trabajo, no hay espacio para nada más. No quiero decir con esto que no ame a su esposo, no ame a su esposa. Claro, tenemos que amar. Y cuando veían la palabra acerca del amor, mi hermano y mi hermana, creo que a nosotros nos hace falta mucho acerca del amor. Nos hace falta amar como Dios quiere que amemos. Nos hace falta amar a nuestra familia como Dios quiere que la amemos. Pero primero tenemos que amar a Dios como Él quiere que nosotros le amemos. Por eso esta palabra que el pueblo de Israel utilizaba todo el tiempo para transmitir a sus hijos, lo primero que les enseñaban era Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo siguiente. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Decían también esta mañana al iniciar que a veces cuando nosotros vamos a compartir a alguien algo, muchas veces damos de lo que sobra. Y a veces lo hacemos y lo hacemos de mala gana. Pero si lo llevamos a Dios, creo que a veces a Dios también le estamos dando lo que sobra. Lo que sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestras fuerzas. He escuchado a muchos jóvenes decir, uy no, vea pastora, yo todavía estoy muy joven en la vida, hay que vivirla. Cuando yo sea viejo, pues cuando eso pase, pues yo me voy a comprometer con el Señor. Pues ni joven ni viejo, porque seguramente eso no va a pasar. Si usted no lo hace ahora, seguramente no lo va a hacer después. Por eso dice la palabra que nosotros debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo lo que somos en nuestra vida. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando, ¿qué dice ahí? Estarán en tu corazón, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos de ustedes tienen escrita la palabra de Dios en los postes de su casa y en sus puertas? Piénselo. ¿Cuántos se toman un tiempo en la semana para escribir un versículo de la Biblia? Mire, si usted quiere aprenderse fácil un versículo de la Biblia, y para mis hermanos que están en el discipulado que vamos a tener que aprendernos versículos de la Biblia, si le es difícil, escríbalo y colóquelo en el espejo del baño o colóquelo en el espejo de donde usted se arregla, ¿sí? En su alcoba. Y siempre usted lo va a ver. Y cuando usted lo empiece a ver, ¿usted qué va a empezar a hacer? A repetirlo, hasta que usted se lo memorice. Es curioso, mi hermano, que para que los hombres puedan amar a Dios con todas sus fuerzas, es indispensable que la palabra de Dios more en los corazones. Para que usted pueda mantener un hogar a flote, mis hermanos que son casados, es necesario que la palabra de Dios more en su corazón.
De lo contrario, usted va a tener 1000 razones para echar por la borda un hogar. Va a tener muchas razones para dejar de amar a su pareja. Va a tener muchas razones para salir corriendo de la iglesia. Pero para que usted se mantenga en los compromisos con Dios, es necesario que la palabra de Dios more en su corazón. Primera de Corintios 13, cuando habla acerca de la preeminencia del amor, dice que nosotros debemos amar como Dios amó. Y dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando yo pensaba en ese esperar, me ponía a pensar en la vida de Jacob y lo comparaba con los jóvenes de hoy en día que no pueden esperar a tener relaciones antes del matrimonio porque no pueden esperar. Pero resulta que Jacob esperó por su esposa, por la mujer que amaba. ¿Sabe cuánto tiempo esperó Jacob? 14 años. Y trabajó por ella. ¿Cuánto está dispuesto usted a trabajar por su pareja? Uy, ¿más? ¿Cuánto está dispuesto usted a trabajar por algo que anhela en su corazón? Eso era amor. Yo pensaba en Jacob y decía, ese hombre debía estar pero muy tragado, de verdad, muy enamorado, porque se hubiera podido conformar con la otra. ¿Recuerdan lo que hizo el suegro, no? El suegro muy, dirían uno, muy abeja. Fue y le dio a la hija mayor, porque la costumbre decía que primero se tenía que casar la hija mayor. Y él, esos 7 años después de haber trabajado por Raquel, el suegro que hizo, le dio ¿a quién? A Lea. Pero él amaba tanto a Raquel que trabajó otros 7 años más por Raquel, hasta que logró que Raquel estuviera con él. Y la amó. La Biblia describe que la amó. Y es triste, mis hermanos, hoy en día ver que aún en nuestros hogares hace falta el amor. Porque ya no podemos soportar nada. Porque ya nos cuesta soportar algo. A veces hasta entre hermanos no se hablan, y cuando los hermanos ya han salido de la casa, bueno, cuando viven en la casa y están pequeños, les toca hablarse o hablarse. Pero cuando ya ha pasado el tiempo y los hermanos crecen y se van, es triste ver que a veces los hermanos ya no se hablan, ya no se comunican y tienen una relación totalmente resquebrajada porque falta amor. Y porque falta ese ingrediente especial del que habla la palabra. Dice la palabra, y cuando miramos esto, del versículo 7 al 9, encontramos los hábitos que nos van a ayudar a tener presente la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero de estos hábitos, que son 7, fíjese bien, de estos 7, 5 de estos hábitos se dan en el contexto familiar. Versículo 7, está hablando de la palabra. ¿Qué dice? La repetirás a tus hijos. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, ¿cierto? Y al acostarte, cuando te levantes, dice la Biblia, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Son 7 instrucciones resumidas, pero de esas 7, 5 de ellas se dan en el contexto familiar. Cuando usted se acuesta, ¿con quién está? Con su familia. Cuando usted se levanta, ¿con quién está? Con su familia. ¿Qué más dice la palabra? Se las repetirás a tus hijos. ¿A quién se los tiene que repetir usted primeramente? A sus hijos. Y si usted no tiene hijos, varones que están acá, ¿a quién tienen ustedes que repetirle la palabra del Señor? Varones, escucho, ¿a quiénes? A sus mujeres. O a su mujer, ¿no? Porque si son sus mujeres ya me preocupo. Estoy hablando en plural. A su mujer. A su esposa. No, ya sí hablamos así de que sus mujeres ya... Ahí sí me toca aquí hacer hoy liberación, bueno, de todo acá. Pero fíjese que la palabra del Señor dice
que usted se las debe repetir a sus hijos y usted debe hablar de ellas estando en su casa. Hoy decía mi hermana que cuando el chico llegó ayer de la reunión de jóvenes no paraba de hablar de lo que aprendió. Qué bueno sería que nosotros hiciéramos eso en la casa y repitiéramos constantemente no los problemas que tenemos, sino la palabra de Dios sobre el hogar. Qué bueno es cuando usted puede venir y descargar su corazón en la casa y hablar con alguien y decirle, mira, tengo este problema, tengo esta situación difícil, y puede encontrar a alguien en casa que le diga, mira, vamos a orar, ven, oremos juntos, ven, hagamos esto, porque no nos doblamos ahí de rodillas delante de Dios y oramos por esta situación. Mira, la palabra de Dios dice esto, mira, la palabra de Dios dice aquello, oremos juntos, pongamos esto en manos del Señor. Pero cuando hay una ausencia de esto en el hogar, mi hermano y mi hermana, todo se empieza a resquebrajar. Todas las cosas empiezan a venir al piso, porque nosotros estamos descuidando lo principal. Trabajemos, sí, amén, hay que trabajar. Si no trabajamos, no comemos. Si no trabajamos, no hay para pagar las deudas que tenemos, para pagar el arriendo, para pagar los servicios. Pero esa no debería ser su preocupación, porque un día todo esto que usted ve, mi hermano, va a tener un final, y no un final feliz. Y antes de que llegue eso, nosotros debemos estar preparados para estar y darle cuentas al Señor. Por eso lo mejor que usted puede hacer es vivir esa vida en familia, repetirlas a los hijos, hablar de ellas estando en tu casa. Ese de andar por el camino no necesariamente aplica a la familia, porque a veces usted puede andar por el camino con otras personas, pero lo ideal es que con las personas con las que usted hable no se contamine, sino que usted hable de la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que hizo diferente a Daniel cuando Daniel estaba en Babilonia? A Daniel le cambiaron el nombre, al igual que a sus amigos. ¿Y sabe por qué le cambiaron el nombre? Como una manera de imponer una cultura babilónica con dioses paganos sobre sus vidas, para cambiar su corazón. Pero ¿sabe qué hizo Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y él se guardó para Dios, y él decidió hablar lo que hablaba Dios, y decidió no arrodillarse ante los ídolos que había en Babilonia, ante esa estatua que construyeron aún en honor al rey Nabucodonosor. Ahorita que estamos en épocas de elecciones de alcaldía y demás, muchos venden sus votos, regalan o como quiera llamarlo usted, por hincarse o por hacerle venia a personas que hablan mucho y cumplen poco. Y personas que muchas veces ni siquiera tienen el temor de Dios. A mí me da temor cuando veo tantas cosas, mi hermano, y tenemos que orar mucho por nuestra nación. ¿Sabe? Tenemos que orar mucho, pidiéndole a Dios que Dios guarde nuestra nación de cosas difíciles. Porque hoy en día todos se convierten. Y eso es un salpicón que realmente a mí me da tristeza ver eso. Personas yendo a las iglesias, a las mega iglesias, para buscar votos, para que oren por ellos, para decir que sí, que son cristianos convertidos, cuando en realidad no son ni una cosa ni la otra. Y la verdad, hoy nosotros tenemos que tener mucha sabiduría incluso para eso. Pidámosle al Señor sabiduría para eso. Yo no voy a hacer propaganda de nadie, ni voy a decirle por quién debe votar. Yo creo que usted puede allá en el secreto con el Señor orar y pedirle a Dios sabiduría a la hora de elegir. Pero necesitamos elegir con sabiduría. Vean, mis hermanos, cuando hable de la palabra de Dios. Si usted tiene problemas, la mejor manera de usted poder combatir sus problemas y la tristeza que le producen sus problemas es recordando la palabra del Señor. Dice al acostarte y cuando te levantes. El 71% de estas instrucciones, mi hermano, que nos enseñan a cómo amar a Dios, se llevan en casa y se hacen en familia. Y si usted no lo está haciendo, usted está desperdiciando su altar familiar. Si usted no lo está haciendo, está desperdiciando su tiempo, y un tiempo valioso que Dios le está regalando para que usted enseñe a sus hijos a conocer de Dios y para que como pareja usted pueda crecer en esa vida familiar con el Señor. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. Jonathan Edwards, un teólogo americano, predicó hace muchísimos años, para ser más exactos, en el 1750, en un sermón de despedida, predicó lo siguiente: cada familia cristiana debería ser como una pequeña iglesia consagrada a Dios,
una pequeña iglesia consagrada a Cristo, influenciada y gobernada por sus leyes. Si usted cree que con usted tomar a sus hijos, a su esposa, a su esposo y llevarlo allá a la iglesia para que le prediquen al Señor, está haciendo bien, sí y no. Qué bueno que podamos estar acá. Pero la primera iglesia, usted la tiene en casa. Ahora le pregunto, ¿cómo la está administrando? Usted es el pastor, no yo. Yo soy la pastora de esta iglesia. Pero usted es el pastor de su casa. Y las mujeres que están solas, ustedes son las pastoras de su casa. ¿Cómo están administrando la iglesia que Dios les dio? Porque su primera iglesia es su hogar. ¿Está siendo responsable? ¿Está obedeciendo las leyes de Dios? ¿Su casa está sujeta a lo que dice la palabra del Señor? ¿O en su casa ocurren cosas que a usted no le gustaría que el pastor viera, que a usted no le gustaría que nadie viera? Piénselo. Quiero dejarlo con esto esta mañana, mi hermano, y recordarle que nosotros tenemos altares familiares en nuestros hogares por 4 razones. La primera, porque es un mandato de Dios, y lo acabamos de ver. La segunda, porque los altares familiares, el altar familiar, el tiempo con Dios nos ayuda a cultivar nuestro amor por Dios. El lugar donde se pierde el amor por Dios no es la iglesia. Escúcheme bien, no es la iglesia. Muchos salen enojados de las iglesias porque dicen que en la iglesia dañaron su corazón. A mí también me dañaron el corazón en una iglesia. Pero eso no me hizo alejar de Dios. Porque aprendí a amar a Dios en mi casa, en mi hogar, al lado de mis padres. Y ellos me enseñaron a amar a Dios. Por eso no me alejé del Señor. Entonces, los altares familiares son los que nos ayudan a amar y a enseñar a amar a Dios. Tercero, porque es el primer lugar donde como pareja crecemos y nos edificamos juntos. He tenido muchas consejerías de pareja donde quieren que en media hora, 1 hora, usted resuelva los problemas que ellos llevan durante años por no tener una vida en comunión con Dios. Eso no es posible. Aconsejamos, oramos, ministramos a las parejas, para eso estamos llamados. Pero muchas de las cosas se van a resolver en la medida en la que ustedes como pareja se doblen de rodillas al Señor. En la medida como madres solteras que están, se arrodillen con sus hijos a buscar del Señor. En la medida en la que como solos, que estemos solos en nuestra casa, porque no tenemos pareja, porque estamos solos, podamos ir de rodillas a la presencia del Señor. Y lo cuarto, porque a través de los altares familiares podemos llegar a traer salvación a nuestra familia y Dios puede responder nuestras oraciones y puede haber un despertar de la conciencia de la presencia de Dios en el hogar. Mi hermano y hermana, muchas cosas se van a ver reflejadas en la iglesia, sí, es verdad. Muchas cosas se van a ver reflejadas de nuestra vida acá. Pero el mayor trabajo no lo vamos a hacer un domingo estando en el servicio. Contribuye, claro que sí. Y yo con esto le invito no a que dentro de 8 días la iglesia esté desierta, porque se quedaron orando en la casa y haciendo altar familiar el domingo en la casa. Haga altar familiar todos los días, no en los horarios del culto. Pero venga a la iglesia para que usted siga aprendiendo del Señor y aprenda cómo desarrollar cosas en el hogar. Pero el mayor trabajo usted lo desarrolla en casa. Si le dicen hoy pastor, no diga, uy, ¿yo? Sí, usted es un pastor en su casa. Usted es un líder en su hogar. Así que no se asuste porque la primera iglesia Dios la puso en sus manos y usted tiene que administrarla bien. Amén.